Entonces, iniciamos con la mayorización de todo lo que tengamos en costos indirectos de fábrica. Bueno, aquí tenemos 75,000 de materiales indirectos. Después, los 320,000 de mano de obra indirecta. Las cargas patronales sobre mano de obra directa e indirecta. De una vez voy a poner la carga fabril aplicada. Aquí está la ver para saber cuál es la diferencia. Tengo otro costo indirecto de fábrica que es los que salen de las facturas y de los ajustes de fin de año. Y, bueno, y después la disminución por los 2,000 de... Vamos a ver si aquí 23, sí, me falta solamente los 2,000 de disminución por la venta del material de desecho, que se recuperó. Entonces, esta carga fabril de los 2,000 del material de desecho vendrían a disminuir la carga fabril real, ¿verdad? La carga fabril real, si yo la calculo aquí, sería eso menos los 2,000. Y la carga fabril aplicada sería los 354. Entonces, cuando voy a cerrarla, lo podemos hacer de dos maneras. con cuatro cuentas o con solo dos. Podríamos cerrar la carga fabril aplicada contra la carga fabril real. Y poner la diferencia, la carga fabril real, entonces habría quedado en 671 y la aplicada son los 354,500. Tendríamos una diferencia de subaplicación que aumenta el costo de ventas. El costo de ventas entonces se va a ver aumentado por los 317, perdón. Esa carga fabril es lo que ponemos en el estado de costos al final. En este caso, aumentaría el costo de ventas, ¿verdad? En ese caso, aumentaría el costo de ventas. Perdón, es que estoy... bueno, hasta aquí no sé si tienen preguntas con los asientos. Bueno, entonces ya tenemos la sub o sobreaplicación. Lo que nos quedaría es hacer los estados. Para hacer los estados necesitamos los saldos anteriores. Lo que va en el estado de costos es lo que está actual, ¿verdad? En los asientos. Y en el estado de costos empezaríamos con el producto terminado inicial, que está dentro de los datos que nos dieron de las órdenes que ya estaban concluidas, pero que yo en este caso lo tengo en la tabla ¿verdad? En esta. Tengo 170,000 de producto terminado en las dos órdenes que me dieron desde el principio que estaban concluidas. Lo puedo tomar de ahí o lo puedo tomar directamente del enunciado. El producto en proceso era el inventario que tenía la orden 89 al inicio. Busco la orden 89 y la orden 89 empezó con estos saldos. Ay, no lo sumó. ¿Verdad? La orden 89 empezó con los saldos iniciales. Igual, podría tomarlos directamente del enunciado. No tengo, ¿verdad? Podría sumar lo que tiene el enunciado. Y el material y suministro lo habíamos puesto en una T por ahí. Además, habíamos puesto las compras. Eso me da el total disponible. Al total disponible le resto el inventario final. El inventario final, y cuando le resto el inventario final, tengo que recordar que aquí están revueltos, hay material directo y hay material indirecto. Entonces,
este inventario de materiales y suministros, sí es cierto que ese es mi inventario final, pero hay materiales utilizados, indirectos, y hay materiales también de embarque que se utilizaron. Entonces, esos dos tengo que quitarlos de ahí, porque eso lo que da es todo el material consumido. Pero dentro de ese material hay 75 que es material indirecto y hay 40,000 que es lo que se utilizó para hacer el embarque. Y recordar que entonces tenemos que comprobar que aquí, al restar del total disponible, el inventario final y lo que se ha gastado en otros tipos de consumo, me tiene que dar el material directo usado. ¿Verdad? Tiene que coincidir con este material directo usado que está ahí. A eso le agrego la mano de obra directa utilizada y le agrego la carga fabril aplicada para tener los costos incurridos en este periodo. Y le sumo lo del inventario inicial. Aquí. Entonces sumamos el inventario inicial con los costos incurridos. Ese es el total de costos incurridos. De eso recuerdo que la orden que quedó abierta es solo la última, la 91. Busco la orden 91, veo cuál es su saldo y eso lo voy a poner como inventario final de producto en proceso. Y me tiene que coincidir el producto terminado con lo que tengo en el asiento. ¿Verdad? Entonces, en el asiento aquí tenía producto terminado 984. Bueno, ahí me tiene que quedar 984. Sumo con el inventario inicial para tener el total, ¿verdad?, disponible. Le quito el inventario final de producto terminado, que lo teníamos en la tabla de promedio. En la tabla de promedio teníamos que al final nos habían quedado 73,400, que son las unidades que faltaban de vender. Y eso me da el costo de ventas por costeo normal. ¿Por qué por costeo normal? Porque esta carga fabril que está aquí es la aplicada. Y ya vimos que tiene una subaplicación y hay que aumentar el costo de ventas por esa subaplicación, la de 317. Y a la hora de sumar los dos, me da el costo de ventas, que tiene que coincidir con el costo de ventas de los asientos. Entonces reviso. En el costo de ventas de los asientos tengo este costo de ventas más este costo de ventas. Entonces, ¿verdad? Tiene que coincidir lo que tengo en el estado de costos con lo que está en los asientos. A las ventas, que también las tengo en los asientos, le quito ese costo de ventas y me da la utilidad bruta. Tengo gastos de operación, que son los gastos de venta y de administración, ¿verdad? Entonces los busco, tengo un gasto de ventas, que en este caso, bueno, creo que eran solo los salarios, vamos a ver. Tengo el gasto de ventas de salarios, tengo el gasto de venta de las cargas de los salarios, y no, estos eran de administración. Ahí. Sí. Pero le faltaron los suministros de embarque. Gracias. Y me faltaron los suministros de embarque, que es otro gasto de ventas. Ok. Después en gastos de administración, tengo la planilla de administración, tengo la carga por retenciones o patronales de administración. Ah, bueno, perdón, es este. Aquí. Salarios de administración, cargas patronales de administración y además me habían dado un gasto adicional de administración. Esos son mis gastos de operación. A la utilidad bruta le quito el gasto de administración y me queda la utilidad de operación. En el estado de utilidades retenidas, tomo los saldos iniciales que me dan
en la página 176. Busco cuál era el saldo, ¿verdad?, que tienen las cuentas al inicio del periodo. Ahí tiene que estar la utilidad retenida inicial. En ese cuadro me dicen que la utilidad inicial son 384,000, ¿verdad? Esa es la utilidad 1 de octubre del 2019. Le sumo la utilidad de este periodo y me da la utilidad total. Le quito los dividendos que también están en el cuadro, que son por 50,000, ¿verdad? Y eso me da, bueno, los dividendos tienen que haber sido los de este periodo. El saldo final. ¿Verdad? Esos dividendos que están ahí tienen que ser los de este periodo, no pueden ser en las cuentas de los saldos, solo pueden haber cuentas permanentes. Y ustedes saben que el dividendo no es una cuenta permanente. El dividendo se cierra contra utilidades retenidas al final de cada periodo. Entonces ese dividendo tiene que ser el de este periodo. Todos los demás sí son saldos al 1 de octubre del 2019. Y para los estados de situación financiera sí necesito los saldos iniciales, ¿verdad? Entonces, al saldo de efectivo de 150,000, tengo que sumarle y restarle todo lo que haya sucedido en la cuenta de efectivo. Aquí no, aquí hay una, entonces le resto ese. Vamos a ver. Y le sumo ese nada más. ¿Verdad? Todo lo que le ha sucedido a la cuenta de efectivo de bancos. Le faltaron. Me faltó una, ¿verdad? Me faltó la venta de la... Ah, esa es mi suma. Y me faltó los Le faltan dos. los 2,000 de la venta Y lo del pago de servicios, y el cuando pago. está el seguro por adelantado. El que se pagó en efectivo de la carga fabril, ¿verdad? Ese se pagó en efectivo también. Eso sería todos los movimientos de la cuenta de bancos o de efectivo. En cuentas por cobrar tenía un saldo de 75. No tuvimos cuentas por cobrar este año, entonces permanece. Le quito los 5,000 de incobrables, que tampoco hicimos ningún ajuste por los incobrables, entonces ese permanece también. Documentos por cobrar no hemos registrado, entonces ese saldo se mantiene. El inventario de productos terminados tiene que ser el inventario final, ¿verdad? El inventario final lo tenemos aquí, productos terminados, inventario final de productos terminados. El inventario de producto en proceso lo podría poner en una sola cuenta, ¿verdad? Yo podría poner aquí inventario de producto en proceso. Y hacer una sola cuenta que empieza con el saldo inicial de 40,000 más 50,000. Profe, borró una cuenta de más. La cuenta de inventario de materiales y suministros también la borró. Ay, perdón. Gracias. Mejor la dejo como estaba. Bueno, voy a hacerla de una en una entonces. Empiezo con 40,000 de materiales. De materiales se pusieron al proceso 465,000. Se sacaron del proceso. Profe, pero es más fácil sacarlo de la orden que quedó abierta, ¿no? Sí, también. Sí, tiene razón. Aquí tendría que quedar solo la última orden, ¿verdad? Yo tendría que haber quedado de la última orden de la 90, esto de materiales. Y de mano de obra. Sí, lo que queda abierto es la última orden, ¿verdad? O lo mayoriza para ver si tiene algún error. Perdón, es que no sé por qué me dio alergia. Y de la carga fabril, lo de la última orden.
En materiales y suministros, el inventario final lo tienen en el estado de costos. ¿Verdad? Ese lo tienen en el estado, hay unos que los tienen en el estado de costos. De hecho, también el producto en proceso, yo pude haber puesto aquí el producto proceso final, que está aquí, inventario final de producto en proceso. ¿Lo ven? Son los 300, vamos a ver, 316, aquí está. ¿Verdad? También está en el estado de costos. El seguro pagado por adelantado empezó en 50,000, pero sí hay un asiento que lo disminuyó cuando lo amortizamos por la carga fabril. Y eso me suma todos los activos. ¿No? En terreno, no hemos hecho ningún movimiento, se mantendría el que está ahí por 500,000. En edificio se mantendría el que está ahí porque tampoco hemos hecho ninguna anotación al edificio. Lo que sí varió es que esa depreciación del edificio de 600 le agregué, me parece. Sí, ¿verdad? Aquí. ¿Verdad? Esos 5,000. A la maquinaria no le he hecho ninguna anotación. Son 1,500,000. Pero la depreciación de la maquinaria sí. Entonces tendría esa depreciación de la maquinaria más la depreciación de la maquinaria que está en el asiento de carga fabril. Aquí. Hasta la B. Esa se aumentó. Y el mobiliario de oficina, que son 840,000, no se ha movido, pero sí la depreciación por 336,000 estaba inicialmente, pero se le agregó en el asiento del gasto de administración estos 7,000. Entonces tendría netos, bueno, el terreno, el edificio sería más más menos igual para la maquinaria, igual para el mobiliario y equipo de oficina. Y ese me daría el total de propiedad, planta y equipo. Patentes son los activos intangibles, no se ha movido ninguna, ¿verdad? No he tenido amortizaciones de las patentes ni nada, así que se mantiene. Y eso me daría el total del activo. Hasta ahí. En el pasivo, sí hay que recordar que todas las cuentas de las provisiones y todo lo que registramos en las cargas, ahí se acumulan, ¿verdad? Entonces, todo eso, si no se ha cancelado, se tiene que acumular en el pasivo. Y además es conveniente ir marcando lo que ya usted registró o ya tomó en cuenta en el estado para cerciorarse de que no le faltó ninguno de los datos. ¿Verdad? Ir marcando, dice, sí, ya eso lo tomé en los saldos, este también, para saber que se tomaron en cuenta todo lo que está en los asientos. Documentos por pagar es de 150, es que no veo, 150, sí, ¿verdad? Los documentos por pagar son de 150, ese no hemos tenido ningún documento por pagar. Cuentas por pagar sí, porque cuando compramos los inventarios, las aumentamos y no las hemos pagado, entonces son 80. De saldo inicial, que los aumentamos con estos 1,500. Eso me da la cuenta total. Retenciones obreras no tenía, sí, porque las retenciones obreras se cancelan generalmente mensualmente, entonces no va a tener saldo. O lo que tiene de saldo es el último mes. Pero aquí se aumentaron en 186. Cargas patronales por pagar, tampoco tenían saldo, pero aquí
donde hicimos el asiento de la planilla, tenemos las cargas patronales. El impuesto de ventas por pagar, ¿tenía saldo? No, hasta la hipoteca es que tiene saldo. Entonces, impuesto de ventas por pagar, en la venta tuve un impuesto de ventas por pagar. Ya voy a dividir la pantalla, van a estar subiendo. Impuesto de ventas por pagar. ¿Eh? Y así vamos tomando. Provisión de aguinaldo, no tenía saldo, pero en el asiento que registramos de la planilla está la provisión de aguinaldo y la provisión de vacaciones. Y eso me daría el total del pasivo corriente. En el pasivo no corriente tengo la hipoteca, solo tengo uno, que es la hipoteca de un millón. De un millón. Y esa hipoteca no ha cambiado. Entonces, en el total del pasivo tengo el millón y los 2.159.000. En el capital social, los montos ninguno ha cambiado. Tengo 3 millones. La reserva legal de 600.000. La reserva para contingencias de 500. La reserva de ampliación de planta de 200. Y las utilidades retenidas tendría que tomar las que están en el estado que acabamos de hacer. Las nuevas, estas, el nuevo saldo de 624. Ya no las 384, sino las del nuevo saldo. Y entonces mi total de patrimonio sería 4 millones, ¿verdad? 29, 4 millones, vamos a ver, y el total de pasivo y patrimonio, ¿dónde puse el activo? Así aquí está. Tiene que coincidir con el activo. Entonces ahí comprobamos. Si hay algún error, se devuelven a ver que el pasivo y el activo pues den igual. ¿No? Ese sería el ciclo completo, haciendo todos los asientos hasta que se termina el estado de situación financiera de una manera simplificada, porque como les digo, no se hacen ni tantos activos, ni tantos productos, ni simplemente es como un ejemplo para que vean cómo fluye la información desde las tarjetas de inventario de materias primas hasta que termina en los estados financieros, cómo se colocan las cuentas, ¿verdad? ¿Dónde es que va el inventario? ¿Por qué esos saldos son los saldos finales que tienen el estado de costos y que se arrastra? Pero claro, el ciclo contable pues abarca muchas más cosas porque aquí habría que hacer asientos de ajuste de depreciaciones del edificio, de la maquinaria, del mobiliario, los documentos por cobrar, calcularle los intereses, ver cuántas cuentas se pagaron, bueno, etcétera, ¿verdad? Obviamente es un modelo simplificado porque en la realidad pues se requiere mucho más tiempo para hacer esta acumulación de la información. Se tienen muchísimos más documentos y más datos para hacer estos cálculos. ¿Preguntas?